Buen día, bienvenidos a una edición más del Observatorio de Arbitraje de Canal Arbitraje. En esta oportunidad contamos con la participación de José Steck, quien es abogado y magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con tesis aprobada con mención sobresaliente. Cuenta con cursos de posgrado en Arbitraje Internacional, de Inversiones, de Contratación Pública en la Universidad del Pacífico, el Centro Internacional de Arbitraje de la American Chamber of Commerce y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado de la firma legal Navarro Sologuren Paredes Grey Abogados, ha codictado el curso de arbitraje de contratos con la Administración Pública de la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico con el doctor Gustavo Paredes y en el programa de especialización en Derecho a la Construcción de la Universidad del Pacífico. Cuenta con más de 16 años de experiencia participando como abogado y o árbitro en arbitrajes domésticos e internacionales. Es miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el capítulo peruano, y miembro fundador de Peruvian Young Arbitration. Pertenece a las nóminas de árbitros de los centros de arbitraje más representativos del Perú. José, bienvenido. Es un gusto contar contigo esta mañana. El motivo de esta invitación es porque tú vas a estar participando como panelista del evento organizado por la Escuela Arbanza, que es el primer encuentro Arbanza, que se va a realizar los días 9 y 10 de mayo en la Cámara de Comercio de Lima. Bienvenido, José. Buen día, Zoila, y muchas gracias a Canal Arbitraje por esta entrevista y a ti especialmente también por conducirla. Muchas gracias. José, el panel que tú vas a estar participando se trata sobre los límites entre el arbitraje y el derecho penal. Y tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué se debe discutir en este momento sobre los límites entre el arbitraje y el derecho penal? Bueno, yo considero que es muy importante porque en el tiempo se ha visto un intento de usar al derecho penal muchas veces para interferir con el desarrollo normal de las actuaciones arbitrales y especialmente con la competencia de los árbitros para resolver las controversias que se someten ante ellos. Tenemos casos muy famosos de hace más de 20 años atrás, como el caso de un árbitro en el que un fiscal planteó una denuncia contra este árbitro por supuestos delitos de falsedad genérica, fraude procesal, contra una empresa minera y el Estado. Lo que tuvo que pedir este árbitro fue un habeas corpus para defenderse. Precisamente en ese caso, el Tribunal Constitucional reconoce al arbitraje como jurisdicción y dispone pues también que se eviten interferencias de otros terceros, incluyendo los jueces penales. Ahí vemos un componente, por ejemplo, del uso del derecho penal para evitar que un árbitro continúe en el arbitraje. Debemos identificar que en muchas ocasiones se puede pretender utilizar el derecho penal para generar interferencias en este mecanismo de solución de controversias. De otro lado, también existe la denominada doctrina de las clean hands del derecho internacional y que se ha llevado su aplicación también al arbitraje. Entonces, la corrupción claramente es un problema social y el arbitraje no ha sido ajeno a ello desde hace algún tiempo. No precisamente, no necesariamente de la perspectiva de un árbitro, pero también de la forma como se han cerrado algunos contratos previamente al arbitraje, es decir, al momento del cierre contractual, con prácticas indebidas por empresas con malas conductas. Y el árbitro tiene la posibilidad inclusive también de rechazar pronunciarse sobre este tipo de contratos. Acá vemos también otra intervención del derecho penal que de algún modo se sobrepone al arbitraje. Por otro lado, también en los últimos años se han visto algunos proyectos de ley donde se ha buscado oportunidades de querer dar el tratamiento a los árbitros como si fueran funcionarios públicos. Ello con la finalidad de trasladarles indebidamente algunos tipos penales a los árbitros, imputarles también algunos delitos que son aplicables para los jueces, como el prevaricato, por ejemplo. Al final esto no prosperó, felizmente, pero cada cierto tiempo resurgen estas ideas. Entonces, un árbitro puede tener similares poderes que un juez, eso es claro, y de repente en un procedimiento, en un arbitraje, se puede llamar también
a un juez, un fiscal, un colaborador eficaz como testigos en los arbitrajes para determinar si corresponde reconocer un derecho o no. Las partes también lo pueden presentar como pruebas. Entonces, concluyendo mi respuesta a la pregunta que me has hecho, claro que es muy relevante hablar del derecho penal en el arbitraje, porque sí hay vinculación entre estas dos materias de derecho desde hace bastante tiempo hasta la fecha. Gracias, José. Una pregunta más, ¿y debe marcarse una línea que separe drásticamente entre las áreas del derecho o debería haber más bien una visión integradora del derecho? Gracias. Sí, si bien es cierto, el arbitraje y el derecho penal parecerían no conversar en principio por derivar uno del derecho privado y el otro del derecho público, hay momentos, como hemos visto, en los que claramente se relacionan. Yo me inclino por la segunda parte de tu pregunta. Debe haber una visión integradora de las distintas áreas del derecho. El arbitraje, por ser precisamente adjetivo, necesita de la sustancia y el fondo de los hechos para cumplir su propósito. Va de la mano claramente con el resto de disciplinas del derecho, sea en derecho civil, derecho societario, derecho administrativo. Inclusive podemos decir que también se vincula con el derecho penal. Los árbitros, por la propia posición en la que están, la propia posición que ocupan, están expuestos ante las partes. Alguna parte puede pretender que el árbitro incurre en algún comportamiento sancionable, en algún comportamiento indebido, pagarle un soborno, cometer un delito. Casos de este tipo han habido varios, lamentablemente. De otro lado, en más de una ocasión también se han planteado denuncias contra los árbitros, luego de terminado el arbitraje, bajo el argumento de cumplimiento de supuestas obligaciones funcionales de algunas procuradurías del Estado. Yo creo sí que es importante erradicar este tipo de prácticas indebidas y también creo además que es importante que los actores principales del arbitraje, los árbitros y las partes, y los centros de arbitraje además, conozcan los temas relevantes del derecho penal, pues como hemos visto, su práctica no es ajena al derecho arbitral, así como el poder judicial. Hay litigantes maliciosos, también los hay en el arbitraje, y creo que debe buscarse que el derecho penal no sea utilizado más bien como una herramienta indebida para perjudicar los arbitrajes, y más bien que sirva como desincentivo para la realización de prácticas inadecuadas, ya sea por los árbitros o por las partes. Entonces, dando respuesta a la pregunta, creo que deberíamos procurar una visión mucho más integradora del derecho penal con el arbitraje, precisamente ligado al desincentivo de conductas inapropiadas de los actores del arbitraje, pero no para generarle desde ningún punto de vista interferencias o que sirva de pretexto para alguna parte para buscar escaparse de algún modo de los efectos del arbitraje. José, y a mí me surge una pregunta. Estas responsabilidades que les quieren atribuir a los árbitros como que si fueran jueces, como si fueran funcionarios públicos, ¿es una tendencia aquí en Perú o es que quizás en otros países has tenido la oportunidad de saber que también están tratando de hacer lo mismo? Sí, precisamente si uno estudia la doctrina comparada, en varios países ha habido intentos para poder establecer y considerar a los árbitros como funcionarios públicos, toda vez que se entiende que aplican jurisdicción tal como si fueran jueces. En muchos países, tanto de Europa como de la región, en algún momento se han intentado plantear tipificar delitos para los árbitros. Sin embargo, en algunos, como en el Perú, por ejemplo, no ha logrado prosperar los proyectos de ley porque se ha entendido, pues, luego de amplio debate y rechazo de la comunidad arbitral, además, que la naturaleza del arbitraje, si bien es cierto, se parece a la naturaleza de un juicio o de un juez, es diferente y proviene Correcto. del acuerdo de las partes. Y las partes buscan
necesitan el arbitraje precisamente para solucionar sus controversias, porque proviene de un acuerdo. Entonces, debe buscarse, yo creo, no sobreregular o no generar supuestos que no sean aplicables propiamente al arbitraje de acuerdo a su naturaleza. Y José, tú, por favor, ¿nos puedes contar con quién más está compartiendo el panel? Claro, perfecto. Vamos a tener en el evento de la próxima semana una mesa que va a ser espectacular, con profesionales con muchísima experiencia en arbitraje privado y en contrataciones con el Estado en el Perú, como por ejemplo, ahí está Daniel Cuentas. También va a estar Renzo Seminario para compartirnos su experiencia desde Estados Unidos. E infaltable, y una de las grandes novedades de este panel es que también nos acompañan los abogados Romy Chan y Marco Barreto, quienes precisamente son abogados especialistas en derecho penal, para que con conocimiento pleno del tema nos puedan precisamente ilustrar sobre esto que estamos conversando. Qué interesante, de verdad, José, está muy interesante. Y bueno, entonces, ¿tu panel es el día viernes? Efectivamente, ¿Correcto? es el día viernes, El viernes al 10 de inicio mayo. del día. Al inicio del día, Exactamente. no. Ahí vamos a estar, para escuchar, para poder tomar nota y a ver si podemos llegar a las conclusiones de que efectivamente hay que dejar como que bien limitado. El arbitraje llega hasta acá y el derecho penal llega hasta acá. Que si se deben complementar, que se deben ayudar, sí, pero en lo personal pienso que cada uno cumplen funciones distintas. José, ha sido un gusto contar contigo esta mañana y te cedo el micrófono para que por favor puedas invitar a la audiencia al evento este día 9 y 10 de mayo. Sí, muchísimas gracias, Zoila, y nuevamente gracias a Canal Arbitraje. Finalmente, quisiera invitarlos a participar en el primer encuentro compartiendo experiencias y creando sinergias en el arbitraje internacional, organizado por Arbanza, Escuela de Arbitraje, y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el próximo 9 y 10 de febrero del 2023. Y por favor que se suscriban además a Canal Arbitraje, donde todos podemos compartir, ilustrarnos un poco más sobre las buenas prácticas en el arbitraje. Muchísimas gracias nuevamente por su gentil invitación. Los esperamos.